Bien, Bien, martes. bueno, primero saludarlos y desear que estén bien en esta tarea enorme de un sábado ocupados en el estudio y sobre todo en ese afán necesario por querer comprender algunos aspectos de esos estudios a los que estamos llamados a hacer, ¿no? Siempre nos vamos a tropezar con esas gratas posibilidades de aprender y comprender algo más, ¿no? Ayer tuvimos una conversación un poco confusa. Puedo decir que tuvo un lado muy confuso porque en ese gran deseo y en el intento de querer comprender qué es la poesía, de dónde viene, cuál es su magia, cuál es su poder, de dónde salta la necesidad de comprender el fenómeno poético, pues uno no sabe esto profundamente, cómo hilar toda una serie de experiencias, porque a fin de cuentas todos estamos aquí con nuestras propias experiencias y nos estamos enfrentando de alguna manera a un acontecimiento muy vasto y lo hacemos desde nuestras propias experiencias, desde nuestro propio diálogo, desde nuestras dificultades, desde esas pequeñas carencias que nos acompañan comúnmente. Entonces, en ese intento de comprender el fenómeno poético, sin duda alguna, nos vemos enfrentados contra un abismo y no sabemos qué hacer frente a ello. No tenemos herramientas, quizás no tenemos fortalezas suficientes para sabernos enfrentar ante esa inmensidad. Todo tiene un tiempo, tiene unas formas y tiene unas maneras muy particulares de acercarse a nosotros. Y cuando se trata de poesía es muy difícil tratar de juntar todo, tratar de amarrar todo en ideas muy concisas. La poesía es escurridiza y el fenómeno poético deviene de muchos lugares, de muchas voces, de muchos tiempos, de muchas tradiciones. Entonces, intentar comprenderlo es muy, muy complejo. Solo intentamos comprender algunas cosas, nos ubicamos por digamos, las formalidades de nuestros estudios para poder comprender algunos aspectos esenciales de lo que podríamos llamar justamente los estudios poéticos, el acercamiento hacia la poesía. Muchos estudiosos, pensadores, filósofos, poetas han intentado acercarse a eso que sucede en la escritura de poesía. Lo han hecho desde distintos lugares, desde sus distintas dimensiones, y han intentado comprender qué atraviesa profundamente el lenguaje poético y qué atraviesa profundamente la visión y la comunidad de la poesía puesta y manifiesta en un poema, por ejemplo. Entonces, hemos visto libros maravillosos como el de Heidegger intentando comprender la esencia de la poesía en Hölderlin. Hemos visto libros como los de María Zambrano que intentan comprender el fenómeno poético desde el pensamiento, desde la razón, desde esa particular forma de comprender el hacer y el decir, la palabra y su origen, la voluntad, la escritura y su origen, el merecimiento de una palabra venida de tan lejos para que pueda traernos importantemente eso que ha arrastrado a lo largo del tiempo. Pero también hemos intentado mirar y hemos intentado comprender cómo ese fenómeno de la poesía se ha visto desde las reflexiones también diversas hoy día. Nosotros nos acercamos de maneras muy particulares y creo que esta es un poco la intención de estas conversaciones, ¿no? Ver cómo nos hemos acercado nosotros a la poesía, cuál ha sido el fundamento que nos lleva o nos anima a participar de lleno en ese diálogo con el poeta, con el poema, con la tradición, con todo lo que representa el mundo de la poesía, con todo lo que podría decirse está allí velado, vislumbrado, escondido o iluminado para nosotros.
Cada uno de nosotros tiene una experiencia propia, cada uno de nosotros tiene una manera particular de acercarse a las cosas y esas experiencias propias y esas palabras propias, e incluso esos silencios propios son los que permiten que uno pueda entrar en un diálogo permanente con ese otro, con ese algo que está en lo otro, con ese otro que es el poema, con ese otro que es el poeta o con ese otro que también es la tradición poética. Como les decía ayer, las tradiciones poéticas que nosotros de alguna manera tenemos más cerca son las tradiciones poéticas del occidente. No es fácil contemplar hoy día la palabra desde otras dimensiones. Estamos acostumbrados a la grafía y estamos acostumbrados gratamente al significado de esa grafía cuando se nos atraviesan otras posibilidades, otros vínculos, otras singulares formas de presentarse la poesía para nosotros, por supuesto, termina siendo un acontecimiento y de alguna manera abrimos una distancia para poder intentar comprenderla. No es lo mismo un poema bajo la tradición de nuestra hoja occidental que enfrentarnos hacia la tradición, por ejemplo, oriental. No es lo mismo un poema, un haiku, por ejemplo, donde se ilumina el lenguaje a partir de la sencillez, contra un libro, por ejemplo, como el Canto General, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas dimensiones de escritura son muy importantes, tenerlas claras, tenerlas presentes. Nosotros, de alguna forma, nos acercamos a la poesía así. No tenemos ni pretendemos hacerlo de otra forma distinta. Intentar comprenderla es intentar comprender lo que leemos. Intentar comprender al poeta es intentar verlo en el espacio-tiempo, en la historicidad y en el modo en que él vivió, sintió, padeció, sufrió incluso el poema. Eso es la experiencia que puedo, con la que puedo conversar, con la que puedo también dialogar con ustedes, con la que quisiera pudiéramos mirar a partir de esa cercanía y de la prontitud de esa cercanía, entrar en este laberinto también, para decirlo de alguna manera, tan borgiano, que es el lenguaje poético. Nosotros viajamos por ese laberinto intentando conseguirnos con el Minotauro, pero a veces no nos tropezamos con nada, a veces no nos tropezamos con el poema, a veces no nos tropezamos con el poeta o a veces no nos tropezamos con la poesía. Y eso es parte de nuestra experiencia, de nuestra lectura, de nuestra formación y sobre todo de nuestro deseo de comprender algo que queremos comprender. Yo lo he hecho de manera particular a partir, y eso quizás debía haberlo manifestado ayer, quizás hubiese sido mucho más grato hacerlo bajo esa experiencia, bajo esa óptica. Pensé un poco que como los estudiantes de maestría, y bueno, yo teniendo un diálogo a veces permanente con mis estudiantes, sé que es difícil el discurso poético, enfrentarnos a la lectura de poesía no es tan sencillo. Entonces yo me he inventado a veces caminos que son para mí sin duda alguna y que me han servido y que me han sido realmente muy importantes, pero son esos caminos los que me gustaría compartir, ¿no? No quiero decir que he conseguido o he hallado realmente exactitudes. En el terreno del acercamiento poético no hay exactitud. Las exactitudes son aterradoras, ¿no? Y quizás los límites también son aterradores. Hay muchas maneras de acercarnos al fenómeno literario. Nosotros lo hacemos a veces desde las teorías. Las teorías nos ayudan a ubicarnos, nos ayudan a ponernos en un lugar y en otro, a mirarlo desde una perspectiva u otra, a caminar juntos a partir de unos análisis, de unas comprensiones que hemos heredado. En la poesía y la experiencia propia me ha enseñado que a veces esos andamiajes que construimos a partir de los elementos teóricos nos permiten mirar solamente un lugar,
nos permiten mirar y son valiosos en ese sentido porque son hallazgos iniciales que son escaleras ya caminadas y que nos ayudan a llegar hasta unos ciertos lugares. Pero quizás es el trabajo voluntario, propio, íntimo, secreto, el que les va a permitir mirar otras dimensiones del fenómeno poético. No es otro el camino, sino el que uno mismo va labrando, va encontrando y con el que uno mismo también puede ir revelando el lenguaje. Eh, la poeta venezolana Jani Oso tiene un bellísimo libro que les recomiendo que se llama Cómo leer poesía. Y ella en ese bellísimo ensayo, que es un ensayo muy breve, además, nos manifiesta a partir del acercamiento con un poeta de las Antillas, de Martinica específicamente, el poeta Corbán, un camino, un camino de cómo enfrentarse a la lectura de un poeta, de cómo enfrentarse al mundo de ese poeta, de cómo enfrentarse a la vida, la tradición, a la musicalidad, al texto y al fundamento de ese poeta. Entonces, la poesía es un lugar sagrado, dice Janioso, y ese lugar sagrado invita y exige que uno vaya apropiadamente como con una condición, como cuando uno va a un lugar emblemático o a un lugar religioso o a un lugar sagrado. Uno tiene una especie de convicción propia, de diálogo propio, y uno sabe y entiende y sin duda alguna también esto necesita entrar en diálogo con ese camino que le ofrece a uno el otro, lo otro. La esencia fundamental de eso que creemos está allí. Y el poema es ese lugar. Y ir a ese lugar es ir a un lugar para el diálogo. Y dice Janioso que uno necesita tener, para poder comprender al poeta, tiempo, mucho tiempo. Y a veces ese tiempo se suma en la experiencia. Y ese tiempo también se vislumbra en la edad que uno puede tener con ese otro. Ese otro le permite de alguna manera ese puente. Y ese puente que se tiende, ese puente que se abre, ese puente que comunica la experiencia de la escritura con la experiencia de la lectura, de alguna manera nos permite también vislumbrar algo, ese algo propio que ha creado el otro. Eso ocurre cuando nos enfrentamos no solamente a un poema, sino también a una pintura o a una expresión musical o a una danza, o como lo decíamos ayer, a esas otras formas donde lo poético, no el poema solamente, sino lo poético, puede permitir abrirnos un horizonte diferente, puede ayudarnos a entrar en un diálogo distinto, puede permitirnos vislumbrar una posibilidad otra para el lenguaje, para la experiencia, para la intimidad, para el silencio en el que nosotros permanentemente andamos. No es común que suceda para todos de la misma manera, sin duda alguna, pero sí es común que cuando uno entra en ese diálogo, algo sucede y ese algo que sucede nos permite y nos sigue permitiendo una posibilidad distinta, una nueva manera y una forma distinta y diferente de poder vernos ante lo que podríamos decir una experiencia maravillosa y una experiencia necesariamente vital para seguir en el camino que hemos buscado. No todos estamos llamados a leer de una manera igual y estamos llamados a encontrarnos bajo esa misma perspectiva o de comprender el mundo bajo esos mismos andamiajes. Cada uno de nosotros va construyendo y sobre todo en el mundo poético uno va construyendo sus propios andamiajes, sus propias lecturas, sus propios caminos hacia un decir sobre el alma, dice María Zimmerman, ese camino que nos lleva hacia un decir profundo sobre el alma. Entonces, maravillosamente, uno va buscando eso, va encontrando los lugares de la poesía. Y uno se va encontrando a veces en ellos, a veces se va difuso en ese camino, a veces se va tembloroso, a veces se va inseguro y a veces se va sin herramientas y sin nada
y se enfrenta uno con una adversidad, con una caverna, con un mundo otro, con un color diferente, con una musicalidad distinta, y eso es lo que permitiría para nosotros un encuentro verdadero. Aquel que no se promete ni se ha previsto con algo ya establecido. Yo no voy al poema para encontrar lo que yo ya creo sé, entre comillas, sino aquello que posiblemente nunca sabré. Creo que esa sería un poco la forma, ¿no? Y ese es un poco mi camino, ¿no? El camino de la experiencia de cada uno de nosotros es un camino realmente singular. Y creo que cada uno de nosotros puede expresar maravillosamente las distintas maneras como hemos acercado no solo al mundo del arte, sino a los fenómenos poéticos que siempre están a nuestro alrededor. Entonces, pues ayer pensaba un poco en idea confusa, para llamarlo de alguna manera, en clave de confusión, para llamarlo de otra manera. Pensaba muchas cosas, ¿no? Pensaba sobre todo esos temas que de alguna manera nosotros necesitamos tener a la mano, ¿no? Y yo quería, pues por supuesto, que ese diálogo fuera un diálogo con estudiantes que nos abrieran en la posibilidad de comprender cómo han sido esas maneras de acercarse a lo poético. Y sin duda alguna sé que muchos de ustedes han tenido distintas formas, distintas maneras de acercarse al mundo poético, y cada una de ellas será tan valiosa como la de los demás. Entonces, sin, sin esa comprensión de ese acercamiento, no podríamos tener nosotros una comprensión mayor sobre el poema. Ayer hablábamos bellamente de la metáfora de la corteza del árbol, de la corteza singular que podría contener como la gran fortaleza de la escritura y de la tradición y de la poesía misma. A veces nosotros solamente miramos hacia arriba, ¿no? Y miramos el esplendor de la naturaleza y vemos el esplendor profundo de esa dimensión de lo que podría ser un gran y bellísimo monumento natural como un árbol. Pero a veces nosotros no sabemos lo que es un árbol, no sabemos lo que contiene ese árbol, no sabemos dialogar con ese árbol, no tenemos la posibilidad de traspasar la dimensión natural que lo hace vital, pero aún más no sabemos mirar hacia abajo de ese árbol, hacia sus raíces, hacia la tierra profunda, hacia el diálogo singular que vincula la savia de ese árbol con el origen profundo de ese árbol, ¿no? Entonces creo que es muy importante que miremos siempre, como decía Roberto Juarros, porque la poesía hay que mirarla desde la verticalidad. No podemos mirar todo el tiempo nuestro discurso, nuestro lenguaje, nuestra palabra y nuestro compromiso con el lenguaje de forma horizontal. El poema irrumpe, trastoca, dictamina de otra forma, nos hace mirar de otra manera, nos lleva por un distinto camino, nos lleva por una distinta forma, nos hace mirar diferente. Y en esa búsqueda de comprensión de ese mirar diferente, nos pide Roberto Juarros que veamos de forma vertical, que aprendamos a dar saltos en esa convencionalidad en la que vivimos atrapados, que aprendamos a ver realmente en lugares distintos, maneras diferentes y sobre todo formas diferentes de acercarnos al fenómeno que puede ser el fenómeno por excelencia maravilloso, ¿sí? Me gustaría que ustedes esto me pudieran permitir también, a partir de esta experiencia, de su propio acercamiento con la poesía, un algo más, una posibilidad distinta, una posibilidad mayor de ese diálogo, y que lo hiciéramos comúnmente como una conversación. Yo tengo una experiencia propia a partir de las lecturas que nosotros vamos haciendo. Y comentaba yo ayer que una de los caminos que yo sigo, y me parece maravilloso y profundo y realmente significativo, transversal, inconmensurable en algunos casos, es la obra de José Ángel Valente. Dice José Ángel Valente en un bellísimo libro último, un diario que publica, que es publicado póstumamente, pues, que se llama Palacio de Justicia, se llama, es un diario extraordinario que nos permite mirar
ese trasegar de un hombre que queda en la soltura misma del vacío, de la intemperie de sus últimos días. Dice cuánta muerte ha caído sobre algunas palabras. ¿Y por qué cuánta muerte ha caído sobre algunas palabras es importante para nosotros? Porque de seguro las palabras y el origen del lenguaje, la posibilidad del poema, la posibilidad de la poesía es la que nos permite encontrarnos de alguna manera con lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Con lo que nosotros podemos hacer, con eso que nosotros podemos encontrar y con eso que podemos posibilitar hacer un camino distinto. Deme un minutico nada más. Listo. Estaba viéndole a Daniel que me ayudara a tener una tranquilidad mayor. Entonces, creo que es muy importante que nosotros no dejemos de pensar en eso que constituye el lenguaje mismo. La fortaleza del lenguaje es la que nos hace a nosotros de alguna manera pasar a una dimensión otra de la comprensión del humano. Y en el lenguaje es donde nosotros vamos a lograr comprender el hallazgo del poeta y esa transformación de la palabra sencilla, simple, menuda, insignificante, a una palabra que traiga de tiempo en tiempo, de memoria en memoria, de recuerdo en recuerdo, algo mayor, algo esplendente, algo superior, pues es el gran anhelo de la poesía. La poesía está para ese encuentro y busca batalladamente ese encuentro. Encuentro que no le permite sino ver una, unos acontecimientos, unas realidades, unas formas para crear de nuevo presencia en ellas. Volvemos para rescatar las palabras, para volverles a dar el brillo necesario que se ha extraviado en ellas y para reconstituirlas de nuevo. Y el poeta es el que hace eso maravillosamente cada vez, en cada tiempo, en cada tradición. Nos permite volver de nuevo a unas palabras que traen consigo unas herencias capitales. No hay otro afán en la poesía, sino la de poder vincularnos esencialmente con algunos lugares, con esos lugares que quizás nosotros hemos olvidado, con esos lugares esenciales donde quisiéramos permanecer para poder abrir un diálogo y una reflexión mayor o distinta. Queremos saber qué somos. Desde siempre hemos querido saber hacia dónde vamos. Desde siempre hemos querido comprender lo que hacemos. Desde siempre hemos querido intentar dilucidar aquello que nos inquieta, aquello que nos sobrecoge, aquello que incluso nos desubica. Y al intentar comprenderlo, buscamos esos andamiajes que yo menciono. Esos andamiajes nos van a permitir un lugar, nos van a permitir llegar hasta un lugar, pero queremos buscar otros lugares, otras formas, otras maneras. Y en la poesía realmente, creo yo, profundamente encontramos esos otros lugares. También lo hacemos frente a otras expresiones del arte, aquellas que vienen quizás de lo más íntimo, de lo más recóndito, de lo más profuso, de lo más profundo del alma del humano, de esa raíz profunda que sostiene un árbol, de esa raíz otra que se conecta con algo distinto, con algo diferente, que le da vida, que le da savia, que le da esplendor, que le da belleza a la palabra. Ese es el poema, y ese es el poema que me permitiría eh, ver y leer, por ejemplo, de este bellísimo libro Terredad, que publica Eugenio Montejo y que me ayuda a comprender y a mirar esta bella metáfora que hemos usado desde ayer para hablar sobre la poesía, sobre el fenómeno poético. Y el poema se llama
en el bosque. Y dice Eugenio Montejo, me gusta que la poesía venezolana sea para nosotros principal y esencialmente un lugar de encuentro, una posibilidad también para nosotros, aunque estas tradiciones, de alguna manera, Montejo también las trae de otras tradiciones importantes. Dice Montejo, y esto es para que lo tengamos también en ese diálogo de querer encontrar y de querer descubrir lo que somos en tanto capaces de dialogar con eso que queremos. En el bosque, donde es pecado hablar, pasearse, no poseer raíz, no tener ramas, ¿qué puede hacer un hombre? La soledad no basta para engañar al viento. De ningún brazo se construye una puerta. La piel, las uñas, nunca sirven para un nido de pájaros, y el viento lo sabe. En el bosque, quien no ha logrado ser un árbol, solo puede llegar de parte del otoño a pedir unas hojas. Mejor si lleva harapos de mendigo, algún morral raído, un palo, un perro y ninguna esperanza. Verá cómo lo trata el viento, cómo su ofrenda le llenará las manos. Le repito, en el bosque donde es pecado hablar, pasearse, no poseer raíz, no tener ramas, ¿qué puede hacer un hombre? Hay temas realmente maravillosos, hay poemas realmente extraordinarios que nos hacen dar un giro en el pensamiento, en la reflexión, en la intuición, en el silencio y quizás también en el alma profunda, porque nos hace pensar un poema en algo todavía mayor, o en algo todavía más profundo, o en algo que nosotros no teníamos presentes, o que no nos habíamos hecho como pregunta. Entonces el poema nos invita inmediatamente a una reflexión diferente, nos ubica, nos jala para exigir que nosotros podamos centrar en una dimensión del lenguaje diferente y nos lleva a través de la metáfora a otro lugar, a otra atmósfera, a otra necesaria forma de entender lo que somos. Y la metáfora es solo el camino para que la palabra contenida allí nos diga a cada uno de nosotros un algo de ese lugar, un algo de ese hallazgo, un algo de esa tierra, un algo de esa raíz profunda. Esa es la tarea. La tarea es esencial, pero a veces nosotros nos falsificamos enormemente. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa con mucha frecuencia. Cada vez que yo pido a un estudiante, e incluso cada vez que yo intento comprender un poema, empiezo a falsificarme inmediatamente. Empiezo a decir los bordes del poema. Empiezo a decir los ruidos de ese poema. Empiezo a hablar sobre dónde está ese poema en los lugares, pero no hablo sobre el poema. Empiezo a mirar profundamente todo lo superficial de ese poema, pero yo estoy convencido de que aún sabiendo nosotros poder llegar al origen, a la raíz profunda de ese poema, a veces no lo hacemos por temor, por terror, por sospecha, y entonces nos quedamos por fuera del poema, generalmente, y siempre hacemos nuestro juicio, y nuestro juicio se sostiene, por supuesto, poderosamente en todo lo que está a los bordes. Y siempre y generalmente ocurre con el fenómeno artístico, ¿no? Nosotros siempre vemos lo que está, lo que está detrás, por lo general, a veces no lo apreciamos. María Iribarre se encuentra con Castel y ve profundamente la pintura que está detrás de la pintura, el color que está detrás del color, la maravilla que está detrás del pincel.
la forma que vibra detrás del color. Y así esto nos encontramos bellísimamente con muchísimas otras referencias. Yo recuerdo y me gustó muchísimo la primera vez que lo vi, me parece extraordinario el recuerdo en este momento de una película que se basó en un libro de Pascal Quinar. Recientemente leí el libro porque no lo conocía. Se llama Todas las mañanas del mundo. Ustedes deben conocerla, deben haberla visto seguramente y deben haber podido apreciar bellamente en esa película lo que significa la música heredada por un maestro. El maestro no es otro que Saint-Colombe, siglo XVII, francés. Y entonces, esa película bellamente, y en Pascal Quinar bellamente, extraordinariamente es el libro, por cierto, se consigue hoy día quizás con una facilidad. Yo creo tenerlo en digital, sería estupendo que lo pudieran ver en algún momento y ver la película también maravillosamente. El discípulo hereda del maestro unas virtudes, unas magias, unas formas, unas maneras de comprender la música, pero el maestro también le enseña y le dice y le permite eh, decir que si en él no vive la música es como si no hubiese posibilidad para organizar, encontrar y abrir ese diálogo. Y ese diálogo no es otro que el que le ayuda a entender la música profundamente. Entonces, pudiera decirse que nosotros, si no conocemos, si no comprendemos, si no estudiamos, si no reflexionamos sobre la poesía podría escurrirse, podría evadirnos, podría aislarse de nosotros. Podría decirse que algo de eso pasa de alguna manera. No vamos preparados, no entramos en su templo con las formas como lo exigiría su templo, no entramos al lugar de la manera correcta, no tenemos las indicaciones o las preparaciones para encontrarnos con ella. Pues no toda la poesía es y está hecha bajo esa esencialidad. Hay poemas que están hechos bajo otras posibilidades, bajo otras perspectivas, y quizás ellos exigen otras maneras también diferentes de el diálogo. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. No es lo mismo leer unos poemas de José Ángel Valente a leer unos poemas de Chino Valera Mora, por ejemplo. No es lo mismo leer eh, los libros de Caupolicano Valles a leer la poesía de Gervasi. Gervasi bellamente manifestó una profundidad espléndida, natural, de una herencia que venía y que sigue viniendo enormemente de esa poesía monumental del esplendor, del verdor natural de don Andrés Bello. Y creo yo llega hasta los años 40 hasta el grupo Viernes. Hasta ahí llega ese esplendor de la naturaleza, refulgente, vivida, apasionada y sobre todo íntima, que se ve manifiesta en la palabra y en la poesía. Pero nosotros no asistimos a esas ceremonias si nosotros esto no la comprendemos. Sin duda alguna, a veces nos quedamos por fuera de la comprensión de los poemas porque a veces no estamos completamente en el lugar de la poesía. Y a veces no estamos tampoco en el lugar del poema. Y a veces no estamos tampoco en el lugar de la creación del poeta. Entonces, todo esto son elementos necesarios y hay que tenerlos claros y hay que tenerlos de alguna manera presentes, porque nos puede ayudar a saber y a comprender qué somos nosotros ante esto que estamos viviendo, con ese acontecimiento que es un poema, con ese acontecimiento que es la poesía, con ese acontecimiento que es el poeta, con ese lugar vislumbrante que es la escritura poética y su tradición y su musicalidad, que va cambiando con el tiempo, porque la musicalidad va cambiando con el tiempo. Ahora ya no encontramos poemas rimados, por ejemplo, pero no quiere decir que han perdido la musicalidad. Hay otra musicalidad, hay otra manera musical en el poema, en el verso, en la libertad de la sílaba, en la magia de la escritura. Y entonces esa íntima
relación entre la musicalidad del escritor y la musicalidad del lenguaje se conjugan para permitir que haya un poema tan bello como el que hemos leído de Eugenio Montejo. Em, no sé si quisieran que comentáramos algo en particular, si tienen alguna pregunta que pudiéramos abrazar para poder entender y porque quisiera luego leer la experiencia mía propia de un acercamiento hacia un poeta y cómo lo hago y cómo lo intento lograr y cuál es el andamiaje que uso y cuál es la forma o el camino que traspaso para poder acercarme a esa dimensión de su escritura. Yo tengo una pregunta, José Gregorio. Ahorita que estabas hablando de musicalidad, en las ferias del libro recientemente hemos visto como un repunte, como una cosa que está como en auge, que son las décimas. Entonces hay ¿Sí? muchas personas escribiendo décimas, se están publicando décimas y pues ahí hay una rima, que tú decías que ya no se estila mucho la cuestión de la rima. Y Sí. pues también está el hip hop, que es una forma de, digamos, una forma urbana de poesía, pues que Sí. también se basa mucho en la rima. Entonces, no sé qué opinión te merece a ti eso. También está la carranga, ¿no? Que ha vuelto de nuevo a tener una fortaleza enorme. Ya, se cayó, ¿no? Eh, Sí, Sí, y esa musicalidad no la hemos perdido nosotros. Seguimos teniendo un vínculo con esa musicalidad. A mí me gusta muchísimo que nosotros recobremos de vez en cuando esa musicalidad. Que no la han extraviado, por ejemplo, y eso no lo hemos dicho, ayer tampoco lo dijimos, de las tradiciones orales. La música, por ejemplo, de los Hibit, la música, por ejemplo, de las comunidades amerindias, ¿no? Las comunidades originarias. Esa musicalidad en su lenguaje y en las formas de crear. En Caracas he tenido la posibilidad grata de acercarme, por ejemplo, a la poesía de Morela Maneiro, por ejemplo, en la que el poema es y salta a una dimensión plenamente musical, donde las palabras son la conexión con una tradición profunda de la tierra, donde la música es el lugar como el camino, como el horizonte por el donde dialoga una tradición, un pensamiento, una reflexión y un sentir propio de esas comunidades Pemón, por ejemplo. Pero cuando uno revisa la poesía ancestral, ve que esa musicalidad deviene en formas. Hay formas que la memoria necesita recobrar. Para nosotros el soneto fue una manera, por supuesto, creado por Petrarca, pero fue una manera para poder abrazar una magia del poema en la sonoridad. Pero eso viene ya de la tradición clásica helénica, ¿no? El metro yámbico es el metro por excelencia en el que está trabajada en la oralidad para la facilidad del recuerdo y la memoria, los cantos épicos. Y esos cantos épicos se guardaron en la oralidad y esa oralidad permitió que a través de esa musicalidad se recordaran y que pudiéramos hoy tenerlos en el lenguaje. Las distintas traducciones, las distintas formas del tiempo han extraviado esa musicalidad original. Por eso es tan vital volver sobre esas lenguas originarias para permitirnos nosotros disfrutar de esa musicalidad. Cuando hablábamos de las letras ayer, de lo que significaban esas letras, de las escrituras de las canciones, siempre vemos generalmente la magia de esa musicalidad presente en el poema o en la palabra cantada. Todas estas expresiones que han devenido últimamente como expresiones más modernas también tienen ese mismo principio.
hacer que la palabra traiga de su sonido una especie de vínculo con lo sentido y sobre todo con lo profundamente manifiesto en el lenguaje. Y se vuelven repetitivas, ¿no? Esto es una especie de repeticiones que hacen que el lenguaje alcance una expresión, digamos, diferente, pero en el fondo siguen teniendo los mismos principios. Que volvamos sobre ellos una y otra vez, eso va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir disfrutando de los declamadores, vamos a seguir disfrutando de esos adedas de la calle y vamos a seguir disfrutando seguramente de esa pertinencia musical. Y lo que hace es que una forma u otra de la musicalidad se lleve el lenguaje por un camino diferente para que consiga también de alguna manera el mismo lugar, que es el de llegar acompañada con una melodía que permite recordar profundamente un algo anterior, un algo, digamos, iluminado en el caso de la poesía, que no en las tradiciones más de las décimas, que tienen que ver más con una especie de relato común, de apuesta común, de una historia sucedida, o como los cantos hoy día de la música llanera, por ejemplo, el joropo, que tienen que ver con esa noticia, ese cuento, esa historia, como lo es el vallenato, como lo fue realmente el vallenato en sus orígenes, el juglar que canta la historia sucedida o la intimidad expuesta a través de una música y a través de una letra en la que todos nos hacíamos comunes, partícipes, pero eso se ha ido extraviando, ¿no? Y han ido llegando otras fórmulas donde la melodía, donde la música se proponen por encima de la letra, o la letra simplemente es excusa para acompañar unos ritmos que son los que realmente se terminan imponiendo. Si uno escucha hoy día alguna de esas piezas más modernas, de estos cantantes hoy modernos, las letras a veces son muy penosas, pero lo que pega en ellas es una melodía que hace que la letra tenga un valor, pero lo realmente esencial es la melodía. Esa musicalidad es algo y nosotros nos vinculamos con esa musicalidad extraordinariamente y nos agrada enormemente, ¿no? Uno quizás se sube en una buseta, otro quizás en eso es más experto y comprender esos fenómenos que se suceden en el mundo de la cotidianidad. Si uno se sube a una buseta y escucha unas canciones constantemente y anda, por supuesto, permanentemente en esos medios de transporte, seguramente cuando se baje uno de la buseta se sigue llevando la canción en el oído y en la memoria y la va repitiendo, aunque a uno no le guste ese tipo de melodías, ¿no? O sea, hay algo que nos conecta, hay una música que sí nos conecta con algo y quizás uno empieza a adaptarle otras palabras, otras letras, otras sonoridades. Eso es bellamente Amor y Terror de las Palabras del doctor Briseño, ¿no? Un niño que quiere aprender a descubrir el mundo de las otras lenguas a partir primero del sonido y se inventa palabras para hablar en alemán y se inventa palabras para hablar en francés y se inventa palabras para hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque la maravilla que le regaló a él la infancia dentro de esas maravillas estaba el río Apure, por donde pasaban esos enormes barcos extranjeros a buscar pluma de garza o a buscar cueros. ¿Y qué dejaban? Dejaban la lengua, dejaban las otras sonoridades, dejaban las otras experiencias, y eso es de alguna manera parte de nuestras tradiciones. Eso somos nosotros, en tanto herederos de las lenguas occidentales, que a su vez, sin duda alguna, también tienen rasgos de lenguas orientales y de lenguas árabes, que están colmadas, ancladas y que poseen unos rasgos propios en nuestra lengua española. Nosotros somos esas herencias también. Y somos también maravillosamente las herencias de las tradiciones orales ancestrales latinoamericanas que de alguna forma están presentes en nuestras formas de decir, en nuestras maneras de comprender, en nuestras, quizás profundamente también, en nuestras maneras de escribir. Y la poesía que nos corresponde tiene todos esos vínculos que se van uniendo, que se van engranando, que se van encontrando y que nos permiten
una efusiva comprensión mayor de lo que somos en tanto americanos. Yo, ¿Algún? yo también te preguntaba porque con el predominio que hay hoy en día del verso libre, las personas suelen pensar que la musicalidad se ha perdido porque pues no hay rima. Pero yo Sí, siento que la poesía, o sea, que toda poesía, aunque no tenga rima, está íntimamente vinculada con la música. O sea, una poesía, o sea, yo no concibo una poesía sin musicalidad, por ejemplo. claro. La palabra es música también, ¿no? La palabra es un lenguaje musical. Nosotros no percibimos a veces en el lenguaje común y corriente esa musicalidad. El poeta busca que esa musicalidad tenga un vínculo. El poeta busca que esa musicalidad tenga una relación, tenga un principio, tenga una connotación mayor. El poeta anda buscando, y eso es lo maravilloso de la poesía, sacar las palabras habituales de su condición más pobre, de ese lado empobrecido que nosotros le hemos endilgado a la palabra, y le da un brillo, y la saca de su esplendor, y la saca a un esplendor mayor, la saca de esa pobreza y la lleva a un esplendor mayor. Y eso permite que el lenguaje poético vuelva de nuevo a instaurar, a volver ceremonia de nuevo inicial para un diálogo de la creación de una nueva presencia. Y esa palabra que pareciera simple, trillada, eh, manoseada, destruida, cuando el poeta la pone en un lugar especial, le da una connotación diferente, le da un esplendor distinto y le da una musicalidad también diferente. Y hoy el verso libre, sin duda alguna, es una manera de poder soltar la escritura, pero cada poeta nos permite, y eso lo pueden ustedes ver como lectores, cada poeta nos permite a nosotros una musicalidad propia. Cuando escuchamos a Octavio Paz, y escuchamos a Neruda, y escuchamos a Lorca, o escuchamos a Valente, o escuchamos a Jani Oso, o escuchamos a Jome Hattin, o escuchamos, qué sé yo, hoy a otros poetas contemporáneos, siempre escuchamos un algo particular de ellos. Y ese algo particular de ellos nos permite a nosotros identificar su propia musicalidad, identificar su propia tarea, su propia búsqueda. Creo que cada uno de nosotros necesita esa musicalidad para crear, para pintar, para bailar, para danzar, para imaginar, para soñar incluso, para respirar. Y nosotros habitamos esa musicalidad íntima y secreta en cada una de las cosas que hacemos. Y creo que profundamente cuando nos conectamos de verdad con eso, que las palabras que de alguna manera son más cercanas o más propias o más íntimas, podemos quizás decir de verdad algo distinto, algo diferente, algo que posibilite un diálogo mayor. Si no, pues simplemente será la carcasa, la forma, la superficie de un lenguaje que no conlleva sino simples significados, formas necesarias y pacientes de la conversación, de la comunicación, y cumplen con esa finalidad. Pero el poeta está allí para transformar ese lado y llevarlo a otra dimensión. Y esa es la grandeza de la poesía, como también esa es la grandeza de la música, como también esa es la grandeza de la pintura, el color que se transforma al encontrarse con otros colores, en la danza que abre el espectáculo del cuerpo a otras dimensiones, o la palabra que busca encender en otras atmósferas, en otras esferas, en otros lugares, en otras enciclopedias, como nos dice bellamente Tlon, imaginarias, nos permite un diálogo diferente, porque la palabra vuelve a encontrar su esplendor y vuelve a vincularse maravillosamente con la tradición de ese esplendor. Cada vez que nos tropecemos con ese tipo de palabras, y nosotros vamos a saber
distinguirlas particularmente porque podemos abrazar a veces esos saltos. Vamos a disfrutar enormemente de lo que realmente han buscado los poetas, han querido dejarnos como herencia y han querido señalarnos como camino. María Luz quiere intervenir, adelante. Mira, sí, yo me quisiera referir, no es una pregunta, solamente que el profesor habló de nuestras experiencias. Yo no vengo de una formación literaria, soy especialista, investigador y crítico de arte, pero hay momentos en que la poesía, el acto poético, diría yo, o la experiencia poética, abre camino. Yo sé que es difícil la poesía, que es un compromiso como de vida, pero hay momentos en que es un factor que nos ilumina, que nos agranda el mundo. Yo una experiencia que nunca se me olvida, siempre se mantuvo a lo largo de mi carrera, de mi ejercicio profesional, que fue la relación con el libro de poema de Alfredo, perdón, Silva Estrada sobre la en 1979 yo estaba, creo que debo haber tenido un año y medio trabajando en el museo. eh, Me tocó abordar una exposición que se realizaría sobre el libro Variaciones sobre la reticularia y algunas reticulares y gráficas de Gego en el museo. Yo debía hacer una entrevista a Silva Estrada y bueno, yo iba como con con la pretensión venía de formación en filosofía y en sociología, que todo debe ser muy estricto, lógico, técnico, pero obviamente antes de la entrevista leí el poema. No lo tengo en mente completamente porque, bueno, me vino ese recuerdo hoy, pero cuando yo fui a entrevistar a Silva Estrada, ya mi relación con el análisis y la interpretación de la obra de arte era otra, era diferente, porque él había proporcionado una clave. Recuerdo una frase exactamente con que terminaba la primera parte de las variaciones que decía tejida la luz. Él hablaba, él decía lo abierto que rodea lo abierto, es decir, la reticularia no como un encierro en alambres, sino abierto, la red que recoge el cielo cultivado, pero finalizaba con esa frase que, bueno, que es como penetrante con respecto a la interpretación de la obra de arte que dice tejida la luz. Yo hasta ahora no he visto, no he tenido la experiencia de un acercamiento a una obra tan poderoso, tan penetrante, tan iluminador como esa simple tejida la luz. Montones de ensayos se han escrito, los he leído, he escrito yo algunos, sobre la obra y la reticularia de Gego, pero ninguno sobrepasa, supera a esa. Ahí está contenida toda la obra de Gego, todas las páginas que se puedan escribir interpretando ese trabajo en esa sencilla frase que es iluminadora. Y a eso me refiero al poder, a la capacidad de la poesía de abrir un mundo. Nos, entiendo, es un género difícil que nos lleva al fondo del alma, pero a veces es como una especie de estrella de galaxia que abre caminos a la interpretación como ningún otro método lo pueda realizar. Maravilloso, profesora. Me gusta mucho la idea de que recordemos primero realmente la maravillosa obra de Silva Estrada, tan poco estudiada incluso hoy día, ¿no? Tan poco vista, tan poco comprendida. Alfredo era también un gran traductor, un enorme observador y sobre todo una persona capaz de, como usted dice, de apretar una profundidad en solo una oración para poder ofrecerla como una victoria de un hallazgo íntimo, verdadero. Y eso es lo que ocurre con el poema, ¿no? El poema a veces enciende una llama
que quema, que quema al que la lee. Y aquel que no, al que no le ocurre nada es porque en el fondo esto quizás anda buscando otras cosas, ¿no? No está en esa sintonía seguramente, no está en ese diálogo verdadero o no está queriendo encontrar ese algo más allá del lenguaje que la palabra poética puede proteger, traer, resguardar y ofrecerla como una ofrenda íntima o verdadera o sobre todo secreta, ¿no? Eso nos ocurre con muchas expresiones del arte. ¿A quién no le has vislumbrado algo en el mundo del arte? Cuando uno sale de una obra de teatro, o de una película, o de una ópera, o de un concierto, o simplemente de un lugar donde una imagen, un detalle, la sombra de algo, le causa a uno un estremecimiento. Cuando ese estremecimiento logra conectarse con algo en uno profundo, algo sucede y en el arte siempre algo sucede. Y eso algo que sucede nos conlleva o nos invita a ir hacia otros lugares. Yo quisiera, digamos, para cerrar un poco esta conversación y que agrado enormemente, hablar sobre un poeta. No creo que nos dé tiempo de hablar sobre otros, pero quizás en algún otro momento podamos invitarnos a hablar sobre otros mundos poéticos que me parecen han sido, desde mi punto de vista, unos mundos poéticos capaces de enseñarnos a nosotros un camino diferente para comprender el mundo de la poesía. Pero quisiera entonces cerrar con este bello poema y luego comenzar, aunque sea brevemente, la lectura del acercamiento que he hecho sobre la obra de Raúl Gómez Hatín. Quizás para muchos desconocido, es un poeta colombiano, sobre todo del lado del Cesar colombiano, de arriba, de un pueblo llamado Cereté, muy cerca de, de la zona más bella de Colombia, en el río de Cartagena, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo voy a mezclar este poema de Jani Oso, que es una poeta a la que yo visito permanentemente, porque uno visita a los poetas como si fueran las visitas que uno hace a sus amigos más cercanos, siempre presentes, siempre entrañables, siempre significativos, porque en esas casas que son sus obras, nosotros aprendemos enormemente cosas vitales. Y uno siempre quiere acercarse a este mundo en particular de esas obras, porque esas obras a cada momento nos están enseñando una manera nueva, una manera diferente, quizás una manera más íntima y entrañable de vivir. El poema es muy conocido por ustedes también, viene de un bello libro que es el libro final de Jani Osso que se llama El Circo Roto y el poema se llama Las Pastillas. Es un poema común, pero que quiero conectar desde Hani Oso para pasar a Gómez Hatín. El poema se llama Las Pastillas, está dedicado a los médicos psiquiatras. ¿Y por qué lo junto justamente aquí? Porque Gómez Hatín vivió sus últimos años metido en un lugar de cuidado psiquiátrico, pero desde allí hizo posible una poesía que solo desde allí podía escribirse y solo bajo esa experiencia podía decirse profundamente. Entonces, dice el poema, a los médicos psiquiatras, una pastilla, dos pastillas, tres pastillas, seis pastillas, daya mineral, carbonato de litio, aldol, neubión, orambí, ritrovil 2 miligramos. Y el médico deambulando por ahí como en la luna, sin saber de la verdadera enfermedad. La enfermedad es el vivir, la única. La enfermedad es el cuerpo y las pastillas no sirven de mucho. Solo sirve el alma haciendo cuerpo y el cuerpo haciendo alma. Fuera el lesotanil, Xiao Bambino. Cierra muy gratamente con esas expresiones de lado casi irrisorio, ¿no? Pero profundo, ¿no? Un poema
Fíjense cómo un poema, eso que llamamos poema, no es sino una experiencia propia, íntima, vital, de un paso por una enfermedad, por la comprensión de eso que se vive durante la enfermedad, por el sosiego y la pena que pasan por esa enfermedad, por el mundo en el que se queda uno anclado en esa enfermedad. No podemos sino recordar bellamente la obra de Reverón, profesora, y ver maravillosamente cómo sus últimos años están también en un lugar psiquiátrico, en un lugar donde el olvido, la desmemoria, quizás la desesperanza, la soledad hicieron parte, pero dejaron profundamente la reflexión de una obra en su obra misma. Y le dio un valor también maravilloso y profundo porque lo podemos comprender desde otra dimensión. Podemos mirar a Reverón hoy desde otros lugares y Mm. muchamente podemos descubrir a partir de su vida también esos lugares entrañables, mágicos, misteriosos, secretos, dolorosos que fueron su vida. Culmino entonces de Raúl Gómez Hattin, en un libro que publiqué hace un tiempo, reuniendo un poco esa experiencia mía como lector de poesía. Se llama El poema ante un espejo oscuro. Y cito el poema. Se ha cumplido la amenaza, dice Gómez Hattin. Duerme a la intemperie, duerme en la calle. La noche es su sábana, la luna su lámpara, lo velan las estrellas. Cuando cae el día, busca un lugar donde dormir, nunca dos veces en el mismo sitio, pues no lo alejan los vecinos. En busca vespertina va en pos de su lecho. Un pretil liso es un lujo, con la rota camisa, barra el piso, la mano derecha es su almohada. Hoy hay noches cuando lo ahuyentan y le tocan vagar entre la oscuridad tal como cometa insomne. Y esto viene de esa experiencia de Gómez Hattin de vivir en la calle, en la miseria, en la soledad. Nosotros tuvimos muy cerca y ustedes bellamente invitaron mucho tiempo a un poeta maravilloso que vivió también esa pesadumbre de la soledad, de la secreta soledad, de la imposibilidad, de la inexistencia, del calor permanente, y que hizo una obra realmente singular, única, maravillosa, Armando Rojas Guardia. Armando pudo mirar a partir de esa secreta y dolorosa tragedia que vivió en sus días finales y quizás siempre, un mundo. Nos dejó como legado un último libro bellísimo, extraordinario, además necesario para nosotros, El deseo y el infinito, un diario en el que él vuelve a decirse a sí mismo y en voz alta lo que fue, lo que fueron sus años, lo que fue su vida, lo que fue su tormento, lo que fue su condición, lo que fue su negación, su soledad y su secreto dolor permanente. Entonces comienzo yo a hablar a partir de este poema de Gómez Hattin y de su estancia en la calle y de su mundo solariego y de su recorrido por la miseria humana de la vida, este texto, Morir a solas, porque cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de acercarse a la poesía. Eso no quiere decir ni invalidar que sea la única, eso no quiere tampoco decir que es el único camino para llegar a Roma, ¿no? Hay muchos, hay muchísimos, hay muchísimas formas. Yo uso una muy particular que me gusta mucho, que es intentar comprender el mundo poético a partir del poema mismo. Nada queda, pero el poeta se esmera en dejar siempre algo, un rastro, una señal, una pequeña luz en el horizonte para otros, así sea confusa, lejana, decadente. Deja un iluminado camino con el oscuro con lo oscuro para el poema, para la palabra que viene detrás, arrastrada por los años, por el dolor, por la soledad, por el sonido puro de la poesía. Deja todo para esa palabra despojada, herida, arrastrada por el lodo incierto de la gloria. El poeta ha caminado a ciegas por estas calles, sabiendo que su ciudad lo lleva a la condena,
a la falsa derrota, a la herida de su nacimiento. Acallado, no sabe sino huir. Nada lleva, pero todo viene consigo. Su talego está colmado, su palabra profunda hace que todo lo demás pase al lento desprecio de los otros. Su mayor recompensa es que ningún extraño pueda ver lo que él ha atravesado en ese río antiguo, desolado, profundo de cada día, en la intemperie, posible solo para vagar inconfundible en la tormenta. Es el impulso de ese otro silencio en el poema el que viene a atormentar esta misma página no escrita. Aquí estamos yendo detrás de los lejanos y cercanos rostros de un poeta, de uno singular, de uno que anda a ciegas por la página sabiéndose mejor así. Solo en la oscuridad puede desnudarse la palabra, solo en la medianía del secreto puede volverse transparente la línea que protege la palabra, sacándola de su cansancio, de su agotado instante de falsedad. El poeta viene caminando así bajo el amparo de una poética de escritura que aún no sabemos decir, que todavía no sabemos escribir. Solo sabemos que lo que el poeta nos comunica, vamos ausentes porque vamos ausentes entre sus líneas. La angustia que lo circunda explota en su silencio. Su verdadera enfermedad es la muerte. La otra enfermedad es el vivir y su camino es el camino de su vida, el que está en esa afrenta inconmensurable que se propone. Aún así, vamos andando por sus libros, por las páginas que lo extravían, por las páginas que lo conducen, lo dibujan y desdibujan para el tiempo, sabiéndonos extraviados, sin poder mediar palabras ante el ocaso que impone la razón, porque seguimos unos rastros perdidos, nos movemos lentamente por sus palabras, por el ocaso de sus silencios, por la agonía de sus muchas penas, por las aciagas inconfundibles y últimas y secretas y movedizas como el aire que arrugan la frente y la tortura. Aquí no hay artilugios que nos ayuden a comprender el misterio de esta poesía desgarrada del alma que viene de Raúl Gómez Hatín, 1945-1997, poeta colombiano del Valle del Sinú. Aquí no hay espacio para la falsedad que impone la cercanía de la ausencia. El poeta busca incansable su destino. Se aferra a la memoria para decirnos desde otro lugar no común la poesía. Su poema vibra en otras páginas donde la afrenta destruye su vulnerado paso por la vida. Así, el poema regresa herido al tiempo y desde ahí su inefable misterio. Ese es solo el comienzo de ese ensayo, de un ensayo que me permite decir la derrota del poeta, pero no la derrota del poema, pero no la derrota de la poesía. Entonces, la derrota del poeta, que sí, que es, existe, que prevalece, que se impone, que doblega, que sacude la vida de un hombre, que lo deja a la intemperie, que lo pone a ciegas, que lo lleva hasta la muerte. eh, nos hace nada más sino mostrarnos entonces el poema esa realidad. Pero esa derrota del poeta también se ve y se manifiesta en el poema, pero en el poema la derrota trasciende hacia una dimensión otra en la que, por supuesto, logra decirnos, traspasarnos, llevarnos hasta ese lugar, mostrarnos esa realidad y sobre todo hacernos partícipes de una afrenta común como la que tenemos nosotros. Quizás nosotros no vivimos esta afrenta tan pesada de la vida. Hemos tenido unas vidas más tranquilas, hemos tenido unas formas de vivir mucho más moderadas, pasamos necesidades a aquel lugar, pasamos inconvenientes, tenemos limitaciones, andamos de alguna manera como transeúntes, esperando que de alguna forma llueva en el destino de cada día para nosotros, pero no nos ha correspondido todavía esta marca profunda como del desprecio de la vida, ¿no?
es un Job contemporáneo, ¿no? El que le toca padecer esos límites. Pero el poeta, como hombre, como buscador, como propulsor de su propia experiencia, llega a esos límites. ¿Y qué nos queda del poeta? Nos queda la palabra, nos queda esa experiencia en la palabra y llena las palabras de nuestro presente con esa experiencia. Y entonces la riqueza del poema es la que se llena es constantemente con el nuevo significado de las palabras, porque la palabra calle en la obra de Hatim ya tiene una dimensión distinta. La palabra soledad, desasosiego, vulnerabilidad, desdicha, dolor, pena no es la misma, no tienen el mismo significado en la vida nuestra como lo tendrían en el significado profundo de la obra de Gómez Hattin. Entonces, fíjense cómo la palabra, que es la misma, que la usamos permanentemente, que la llevamos con alegría en algunos lugares, para algunos significa una cosa, para otros significa otra, y para un poeta como este significa una vida, un dolor, una pena, un destino roto, una manera propicia para enfrentarse cada día como en una afrenta permanente, como en una batalla solariega con la naturaleza misma del destino que le ha tocado. Entonces, esas son las formas de acercarnos al poema. Son muchas otras maneras también de acercarnos al poema. Yo creo que cada uno de nosotros tiene maneras diferentes y quizás logremos, a qué dudar, maneras muy particulares de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que anhelamos y también lo que queremos compartir a partir de la reflexión profunda. El camino de la reflexión, como el que yo venía comentándoles, que se ha labrado durante mucho tiempo en escritores y en pensadores realmente maravillosos, no es sino un camino que nos permite a nosotros, un pequeño mapa secreto que nos permite a nosotros quizás andar bajo esa sombra del camino ya hecho, pero también intentando llenarlo con nuestras propias experiencias, con nuestras propias palabras, con el significado de nuestras propias palabras. Y cada uno de nosotros se va encontrando con ese significado de las palabras en el camino. Y le vamos dando los matices que son más nuestros, que son los propios. Al poeta le queda enormemente la tarea de convertir esas palabras comunes en puentes que permitan que el poema trascienda. Cuando el poema trasciende es porque nosotros podemos ver en él no solo lo frondoso de su esplendor de follaje, su color, la naturaleza misma de su corteza, sino que también hemos podido ver maravillosamente su raíz, el origen de su esencialidad, la vitalidad que lo hace permanecer y sobre todo la fortaleza con la que sigue intacto en el tiempo. Creo que eso es lo que quería hablar durante estas dos secciones, porque me parecía maravillosa la posibilidad y la persistencia de seguir hablando sobre el mundo poético, sobre lo que significa, sobre la complejidad en la que nosotros habitamos cada vez que intentamos comprender. Y si se pudieron dar cuenta ayer también de las dimensiones tan delirantes y confusas y extraviadas y desubicadas en las que uno puede caer para poder hablar sobre algo tan complejo. Hoy quise que a partir solo de la experiencia y de esa experiencia de la vida y de la lectura y de la creación, ¿por qué no? Hablar sobre la poesía, porque bueno, es un poco lo que Camilo me había pedido para este encuentro y para la formación de los estudiantes de la maestría y para lo que de alguna forma viene y adviene con ustedes a la lectura y al encuentro de escritores, de poéticas y de obras esenciales. Espero haber dicho algunas cosas realmente que pudieran ayudarles a comprender un poquito más este mundo tan complejo que es la poesía y espero haber contribuido o ayudado ¿por qué no decirlo?, ayudado a entrar en las confusiones aún más. Porque si de eso se trata, pues creo que es importante que también aprendamos a entrar en confusiones permanentes para poder también aprender a comprender a partir de ello lo que somos, lo que hacemos y lo que esperamos que suceda en el destino de cada día.
No sé si me escucha. Gregorio, No, yo quisiera que tú me ayudaras en una lectura que tú has hecho muy grata. Muchas gracias por tu experiencia y por toda tu sabiduría que has acumulado y por estos caminos. Pero yo tengo una duda para acercarnos a un poco a tu trabajo. ¿Cómo le llegaste a ese poeta Andrade ecuatoriano? ¿Cómo fue tu experiencia de acercamiento y de investigación con el poeta Andrade? Es un poco que me gustaría sí, que ampliaras un poquito ese pedacito. Gracias. sí. Esa es una experiencia muy grata. Yo también pues, fui estudiante de la maestría en literatura, pero no en Táchira, aunque yo hice toda mi carrera en el núcleo universitario del Táchira, ¿no? Bellamente, porque allí está la memoria de un tiempo maravilloso y espléndido en la formación. Yo pasé muy rápido también por la universidad y me fijé como destino, gracias a que el doctor Briceño me dijo que tenía que venirme a Mérida, me fijé como destino venirme a Mérida, pero también me fijé como destino venirme a Mérida porque quería aprender a vivir de otra manera, aprender a mirar de otra manera, aprender a descubrir de otra manera. Tenía como reto ese anhelo. Me tropecé bellamente con Dávila Andrade, con una antología que hizo nuestro querido Edmundo Aray. Mundo Aray hizo una bellísima antología en la que había una foto extraordinaria de un hombre mirándose en el reflejo de un charco de agua. Y esa imagen me causó un impacto enorme primero, como imagen, ¿no? Y esa imagen me decía solo el borde de la sombra del reflejo de ese hombre mirándose en el charco, pero no me mostraba el hombre que se estaba mirando, sino solo el reflejo. Y ahí hubo un poema que, por cierto, lo quería leer hoy. Este es un bello libro que acaba de salir, me llega, lo celebro porque me llegó hace apenas unos 2 o 3 días. Este es la conmemoración de los 100 años al natalicio de Dávila Andrade, en la que la Academia de la Lengua Ecuatoriana hace un homenaje al poeta Dávila Andrade y muy humildemente pone un texto mío sobre el acercamiento que he tenido desde la tradición hermético-esotérica de la obra de Dávila Andrade. Ese para mí siempre fue el camino de búsqueda de esa obra, el anhelo de comprender una obra. Y cuando yo empecé a hacer la maestría aquí en Mérida, en el 98, yo me propuse como tema de investigación a partir del encuentro de ese poema, de un poema se llama Aquí no más. El poema dice así brevemente: aquí no más está todo. Aquí la extremidad de cada cosa unida a su interior que vuelve a repetirse, como si nunca hubiéramos dejado de mirar de frente, y lo tremendo de cada suceso que nunca fue más bello, sino ayer, cuando aún no acaecía a pesar de golpearnos ya, como todo lo que va a romperse en lágrima, aquí, en nuestra mejilla, en su breve candela que no muere. Ese poema y muchos poemas de ese libro y de esa antología me motivaron a pensar desde el comienzo de la maestría, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando uno comienza el estudio de una maestría debe comenzar también el camino hacia la búsqueda de una investigación, hacia la búsqueda de un algo. Cuando yo empecé a estudiar David Andrade, empecé a acercarme y se me empezaron a acercar también obras. Y empecé a descubrir también un mundo maravilloso acerca de esas obras y acerca de esas personas que habían trabajado y estado cerca de David Andrade. David Andrade había muerto el 2 de mayo del año 67 en Caracas, pero había vivido en Mérida unos años, había conocido en Mérida al doctor Briceño, por ejemplo, y había tenido un diálogo maravilloso del que salieron 2 libros fundamentales. El uno, Triandáfila, el otro, En un lugar no identificado. Ese diálogo estaba manifiesto y había una comunión en esos 2 libros que permitían un diálogo realmente maravilloso. Entonces, yo hasta ese momento no había descubierto ese diálogo, no había podido mirar ese diálogo profundamente, no me había permitido encontrarme con ese lado de la obra de un poeta.
Aquí en Venezuela tuve la posibilidad de acercarme a Juan Liscano, con el que tuve momentos realmente maravillosos y profundos de diálogo sobre Dávila Andrade, con José Ramón Medina, con Zambrano Urdaneta, por ejemplo, cuando ellos me pidieron en el viaje que hice al Ecuador que pudiera fungir como representante de la Biblioteca Ayacucho para llevarle los honorarios a la familia de Dávila Andrade en Ecuador. Entonces, ese diálogo con ellos, con el Mundo Aray, con el Otto Briceño, con la familia Cuesta y Cuesta, que también era cuencana y que había vivido aquí en Mérida, con Carlos César, el fundador de la Facultad de Humanidades, me permitieron, con Eugenio Montejo, incluso también pude dialogar mucho sobre David Andrade, me permitieron realmente acercarme más al poeta, pero yo sentía que necesitaba comprender y acercarme no solamente a la obra, sino también al aire que contenía esa obra. Y así fue como emprendí en el año 2000 un viaje hacia el Ecuador. Me fui por un breve tiempo y terminé viviendo 8 meses entre Ecuador, el Perú y Bolivia, y eso me permitió acercarme a la cultura, de alguna manera, a la cultura andina, a la cultura inca, a las tradiciones, a la fortaleza de ese lenguaje daviliano que venía de allí. Y en Ecuador pude instalarme en Quito, y en Quito durante cerca de un mes conversaba todas las tardes con Jorge Enrique Adún, el poeta ecuatoriano, que fue muy cercano a Dávila Andrade, que fue secretario de Neruda en mucho tiempo y que hizo una obra también realmente singular. Gracias todo eso a la cercanía que yo tenía con la familia de Dávila Andrade a partir del diálogo con Jorge Dávila Vázquez, su sobrino, quien ha sido el albacea de todos estos proyectos, quien es quien organiza esta tarea, quien es el que ha vivido y revivido ese impulso maravilloso. De Venezuela, en este libro participamos solamente 3 personas. El uno es Juan Liscano, es un texto maravilloso que publica Juan Liscano en Zona Franca en el año 68. El otro es Francisco Javier Pérez, que es el secretario de la Real Academia Española, venezolano, que vive allá y que ha hecho una tarea realmente maravillosa. Y el otro soy yo, y que desde Venezuela decimos la participación de la obra de Dávila Andrade, porque la obra de Dávila Andrade se hace en Venezuela en su mayor esplendor en los últimos años. Esa es la obra capital, pero también la obra más complicada, más confusa, más incomprensible, más esotérica, más hermética. Eh, Cuando se propone uno la cercanía hacia un poeta, uno tiene que acercarse a su mundo, a su voz, a su aire, a su nostalgia, a su dolor, a su pena, a su agobio, a su forma de mirar el mundo, porque es sólo así como se puede comprender quizás el poema. Aunque el poema sea por separado, aunque la poesía logre guardar esos secretos, aunque la vida vaya por otro camino, siempre hay un algo que empieza a moverse dentro de ese fabuloso encuentro. Y cuando yo regresé de Ecuador, yo me había prometido escribir en el Ecuador sobre Dávila Andrade. Me traje todos los materiales, todo lo que pude encontrar, me lo traje, me lo traje, me lo traje. No pude escribir una línea, yo vivía plenamente nada más que leyendo y pensando y reflexionando y caminando por esas antiguas ciudades donde él vivió y donde él nació y donde él pasó sus años iniciales, y hablando con sus amigos, con poetas que ya hoy día han muerto, con gente que lo conoció muy cerca, como el poeta Efraín Jara Hidrobo, por ejemplo, o con el mismo Jorge Enrique Aduno, con Jorge Dávila Vázquez, que no lo conoció sino de muy niño y que de alguna manera preservó el legado profundo de esta obra. Dávila Andrade viene a representar para la literatura hispanoamericana una de las grandes voces, de las más telúricas y de las más profundas de la América, tan profunda y tan entrañable, y yo diría quizás tan esencial y más esencial que la de Neruda, porque Dávila Andrade se metió por dentro de las palabras para volverla a dar un nuevo matiz, una nueva manera, una nueva forma de mirar su América India, de mirar su lenguaje propio, de mirar su comprensión y su estancia en el mundo, y para verse él reflejado, por supuesto, en ese otro lenguaje escondido, secreto, eh, mm,
eh, propio de un buscador profundo. Entonces, el poeta se vuelve un puente, la poesía se vuelve un mundo, un vago cofre de astros perdidos en los que uno quisiera entrar y reconocer y verse o esconderse y protegerse. De eso se trata un poco la búsqueda de una obra. Esa obra me ha dicho durante muchos años, durante mucho tiempo, durante todos estos años muchas cosas. Me ha permitido comprender el lenguaje poético desde esas otras dimensiones. Me ha enseñado a callar también, me ha enseñado a no decir también, me ha enseñado a no imponerme como una persona que conoce o comprende algo, sino más bien como un aprendiz, como alguien que está constantemente aprendiendo a mirar, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a recorrer, aprendiendo a caminar por el destino, por las piedras o por los caminos que otros han ya andado. Quizás seamos eso hoy día nosotros todos, estemos dando pasos sobre otros pasos, estemos caminando sobre ya un destino caminado, estemos andando sobre un lugar ya quizás vivido y experimentado. Quizás esa sea nuestra Ítaca, esa posibilidad de vivir profundamente el instante a partir de la experiencia ofrendada por otros, por esos otros que han dejado en el papel su huella más perenne, su huella más profunda, su huella quizás más inconmensurable. Gracias. Otra pregunta de mi compañera Diego. Tal vez ese estilo tan particular que tú construyes para abordar el autor sería como una búsqueda ideal para que en esa sinuosidad de lectura uno llegue casi como a hacer una biografía del autor. Yo creo que hay un respeto incluso para su vida y también para su construcción poética. ¿Tú crees que de verdad hace falta insistir tanto en una biografía de autor? Porque a veces le da a uno casi miedo, porque es un universo infinito que por supuesto nunca se cubre, ¿verdad? Y yo tengo ahora la hermosa sensación de que estoy redescubriendo a Mariano Picón Salas con una vergüenza deliciosa porque me regalaron un libro y ya voy por la mitad, pero de toda la obra, pero me falta. Es decir, es como un inmenso universo que uno sabe que no va a llegar nunca. Pero yo creo que lo bello es que se insista para poder hablar con cierta propiedad del autor. Yo creo que eso sería lo ideal que uno se propone, digamos, en estas búsquedas, ¿no? Creo que esa parte me faltaba de tu reflexión en torno a Andrade. Te agradezco mucho que me la hayas dado. Sí, yo creo que es una manera, ¿no? Uno, como les digo, uno tiene maneras de acercarse a lo que uno quiere, a lo que uno quiere acercarse, ¿no? Yo podría pensar que, para decirlo de otra manera, quizás con una metáfora, si quiero ir a San Cristóbal, me puedo ir por la Panamericana o me puedo ir por la Trasandina, ¿no? Si quiero disfrutar el paisaje, me voy por la Trasandina y disfruto del viaje de aquí a la Grita y de la Grita al Cobre y del Cobre al Zumbador y luego bajo hacia Cordero y puedo regresar por el otro lado y mirar el esplendor también de la naturaleza, la tierra llana, disfrutar el calor o padecer el calor. O sea, ese viaje que uno emprende hacia una obra uno lo hace a partir de lo que uno cree es posible para que se le pueda abrir a uno como el pequeño y vasto universo de esa obra, ¿no? Yo he sentido profundamente que en algunos casos, porque no es en todos, yo me acerco a algo de la vida de esos poetas, a algo. No en el ánimo de juzgarlo, no, más en el ánimo de crear presencias en ese lado, ¿no? De encontrarme con elementos que pudieron ser vitales, por ejemplo. Si yo hablo de Gómez Hattin y de repente no conozco el Cesar, pues no me hace falta ir al Cesar. Yo siento que él me ha dibujado un mapa de su lugar secreto, de su lugar de creación, de ese valle del Sinú, de esa magia
y yo aprendo a partir de sus palabras también a acercarme a esos mundos poéticos que le alimentaron, a esas formas visibles que le permitieron a él escribir de una manera. Entonces, nosotros nos acercamos a la poesía de distintas maneras y quizás no es sino el gran fracaso de no saber eh, caminar bajo la firme forma de lo que realmente debería ser la experiencia poética. Entonces uno anda buscando caminos, maneras, distantes para llegar al lugar, sin duda. Llegando al lugar con otras experiencias, llegando al lugar con otras motivaciones, llegando al lugar con otras carencias inclusive, pero tratando en lo posible, y eso a mí sí me ha hecho bastante bien, tratando de respirar los lugares del poema, porque yo, por ejemplo, yo tenía una deuda en el Ecuador con toda la provincia de Guayas, con Guayaquil, sobre todo, donde David Andrade también había vivido un tiempo. Guayaquil es como Maracaibo, más o menos en esa perspectiva, ¿no? Un lugar caliente cerca de un río Guayas, que es poderoso, que es tiene lugar y tiene como también el lugar emblemático, es el encuentro de Bolívar con San Martín, justamente ahí en Guayaquil. O sea, tenía para mí esas magias, pero no me motivaban esas otras magias, sino conocer esas calles que están en no solamente sus cuentos, sino también en algunos poemas. Es poder mirar, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan bellamente, aunque la metáfora es la que me gusta, no me gusta del todo lo que sucede en la película, siendo John Malkovich, ¿se acuerdan de esa película? En el que alguien se puede meter en la vida de John Malkovich para verla o vivirla desde su mirada, desde sus ojos. Quizás es una metáfora interesante, ¿no? Para mirar. Aunque uno no trata de meterse en el poeta, porque el poeta pues, puede ser muy complejo, puede ser muy difícil, puede ser muy vasto, puede ser muy complejo. Pero yo lo he hecho a partir de esa cercanía, e intento comprender poéticas, ¿no? Y son distintas esas poéticas, porque en el fondo lo que quiero decir con ello es distinta la poesía desde el lugar donde uno la pueda ver. Es muy distinta la poesía de Gómez Hattin a la poesía de Rafael Cadenas. Es muy distinta la poesía de Blanca Varela a la poesía de Juan Gelman, a la poesía de Juan Calzadilla, a la poesía, por ejemplo, de Olga Orozco, a la Alejandra Pizarní. Pero yo también exploro la poesía de Cortázar, la poesía de Borges, la poesía de Villaurrutia, por ejemplo, la poesía de Nicanor Parra, por ejemplo, que es la antipoesía, que es una poesía creada para enfrentarse al lenguaje. Entonces, esos viajes no son sino unos viajes de experimentación, aplicando un poco el bello poema de Ítaca, ¿no? Pensando que mi viaje, prolongando mi viaje largo, haciendo que mi viaje cada vez sea, si se quiere, más lento por el mundo poético latinoamericano para intentar comprender un poco el camino de esas poéticas, la poesía de Octavio Paz o la de Jaime Sabines, que son tan opuestas, pero que también tienen orígenes, proyecciones, la poesía de José Eugenio Montejo, o la de Javier Sologuren, por ejemplo, que también exploro. Entonces, son todos esos mundos poéticos los que enriquecen una reflexión. Si nosotros nos quedamos atrapados en solamente mirar desde un solo binocular, la dimensión otra que está fuera de nosotros, pues solamente vamos a aprender a mirarla con ese binocular, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprenderla a ver desde el binocular, desde los lentes, desde los sin lentes, desde la ceguera, desde totalmente la oscuridad, y solo así podríamos ver las distintas dimensiones de la creación. Y creo que maravillosamente eso es lo que nos permite ese viaje propio por muchas poéticas, a partir de una experiencia maravillosa, trascendental para mí, significativa, profunda, que es el encuentro con la poesía de Dávila Andrade, tan poderosa, tan potente, tan singular, que hoy día, fíjense, todavía se sigue leyendo, se sigue teniendo presente, sigue siendo un enigma, sigue siendo un portento, sigue siendo un Himalaya al que a veces subimos, al que a veces no podemos subir, al que nos exige unas formas para subir y al que nos pide un compromiso de preparación para subir.
Claro, bueno, Bueno, es un gracias, gusto regresar a casa. gracias, muy amable. Yo digo lo que decía un amigo mío muy querido, que ustedes conocen también, el doctor José Humberto Carija Espinel. Él decía, es que yo nunca me he ido del Táchira. Entonces, y yo también siento lo mismo, ¿no? Yo nunca me he venido del Táchira, siempre sigo permanentemente allí, aunque viva en otro lugar. Claro, eso siempre lo sentimos. Gracias, José Gregorio, de verdad, muy Gracias. amable. Estamos en permanente conversación y tu Por favor, un gusto para mí, me ha placido compartir estos dos instantes. Como les digo, siempre es confusa la idea de la poesía, insospechada, le rinde a uno trampas, le presenta a uno equívocos, le hace tambalear, le hace dudar permanentemente, le hace incluso fingir, pero de eso se trata este camino, ¿no? De enfrentarse a eso. Esos son los lestrigones, los cíclopes y quizás el fiero Poseidón. Dale, un abrazo, gracias.